Ya, estamos grabando. Entonces, Maricela, ¿cuál es tu pregunta para efectos del registro? Si se entrega el análisis didáctico corregido. Ya, el análisis didáctico corregido, los elementos teóricos que revisamos, los paradigmas, niveles de Van Halen, los modos de pensamiento, todo eso son herramientas para hacer el rediseño, para proponer, por ejemplo, nuevas actividades, para proponer una nueva reformulación del objetivo, para pensar en las interacciones entre el profe y el estudiante que van a ser reformuladas, ¿ya? Pero no son parte del reporte del rediseño, ¿ya? El análisis didáctico que ya hicieron les sirve porque acuérdense que era un ciclo. Entonces, una vez hecha la implementación, vamos a una fase de evaluación de ver cómo resultó. ¿Para qué? Para volver sobre el concepto y volver sobre el análisis del contenido, volver sobre el cognitivo, etcétera, para ir repasando y viendo qué partes de ese análisis necesitamos reconsiderar o quizás investigar una cosa más. Supongamos que en su exposición alguien preguntó por las dificultades que tenían los estudiantes y usted no respondió nada, entonces necesitamos buscar cuáles son las dificultades y cómo abordar esas dificultades, y eso es parte del análisis didáctico. Por eso es un repaso del mismo, ¿ya? Pero no es como hacer nuevamente el diseño, el análisis o entregarlo nuevamente. Eso ya lo hizo. Ahora, ¿qué faltará? Faltará volver sobre algunos puntos pequeños, ¿ya? Pero ya lo grueso está hecho. Y lo que se entrega en este reporte es solamente el plan de clases reformulado, ¿ya? El plan de clases reformulado siguiendo las indicaciones de la rúbrica que están ahí puestas en rojo, que es la misma rúbrica que antes, con algo adicional, que destaca cuáles son las modificaciones. Maricela, no sé si te queda claro. Sí, Si súper. aclaras tu duda. Ya, perfecto. Pregunta nomás, a ver, ¿quién viene? Pero si tengo una última pregunta, la última. Ya. ¿Sí? Lo que pasa es que es algo igual un poco particular de mi plan de clase, entonces no sé si sea pertinente verlo acá o a lo mejor se lo puedo preguntar por correo. Como quiera, como quiera. Si es muy, muy particular, quizás mejor de a uno. Las dudas Ya, generales las podemos atender aquí. ya. Le doy el pase a mi compañera entonces. Ya. Guillermo viene. No sé si hay alguien más que pidió la No, palabra. viene Beatriz. Ya. Ya, Beatriz, sí. yo igual traía como 7 preguntas, profe, pero la Maru ya preguntó 2. Pero igual si Perfecto. pregunto una y después que Guillermo pregunte, quizás son repetidas. Ya, lo que pasa es que se habla de agregar nuevas actividades. Ya, estas como actividades se tienen que adecuar al objetivo. No es como que nosotros podamos cambiar el objetivo para adecuar las actividades. Porque igual, Ya. Sí. ¿Esa es su pregunta? ¿O tiene algo más que...? No, eso. Ya. Nosotros dijimos, creo que se lo comenté en algún momento, que el trabajo ideal o idealizado es que usted se propone el objetivo y a partir del objetivo diseña una secuencia de actividades que le permitan cumplir el objetivo, ¿cierto? Sí. Ya. Y eso es lo que se intentó hacer en el diseño. Se propuso un objetivo que venía de los objetivos de aprendizaje del ministerio, ¿cierto? Se adaptó uno para un objetivo de una clase y con ese objetivo se diseñaron un montón de actividades o secuencias para hacer durante una sesión, de modo que se cumpliese el objetivo, ¿ya? Cuando hicieron la exposición o cuando enviaron los trabajos, nos dimos cuenta de que los objetivos, algunos, o estaban mal planteados, o eran muy ambiciosos, o las actividades no permitían lograr el objetivo que realmente se estaba haciendo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos opciones. Bueno, en el último caso, si las actividades no logran cumplir el objetivo, o cambiamos el conjunto de actividades, o cambiamos el objetivo, pero manteniendo siempre el otro, ¿ya? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que si usted se fija un objetivo,
trabaje para lograr ese objetivo y no otro, ¿ya? Pero tiene las dos opciones, o mantiene las actividades y cambia el objetivo, o mantiene el objetivo y cambia las actividades. En cualquier caso, en el rediseño se pide nuevas actividades. ¿Por qué? Porque además tiene que incluir una forma diferente de comprender o de acercarse al objeto respecto de la que usted propuso en las actividades originales, ¿ya? Entonces, esas nuevas actividades tendrían que ir apuntando a lograr el mismo objetivo, pero con un acercamiento diferente al objeto, ¿ya? Un ejemplo, si usted se propone el objetivo de comprender la derivada de una función, yo puedo plantear puras actividades de calcular el límite, eso, diferencia de f partido por la diferencia de los x, y ahí estoy con un acercamiento a la derivada. Pero podría tomar un acercamiento geométrico y plantear actividades de pendientes de la recta tangente, y tengo otra forma de comprender el objeto, ¿ya? Entonces, ahí tengo otro tipo de actividades para lograr mi objetivo, ¿ya? En ese sentido, nuevas actividades, ¿ya? Ya. Profe, respecto a estas mismas actividades, queríamos preguntar cómo se añaden, si se añaden como aparte o también tenemos que hacerla así como agregarla al mismo plan de clase, y si hay que considerarlas como en el tiempo, así como ya tenemos estas dos actividades y quizás se consideren distintos tiempos, ¿cómo sería? Sí, tiene que adaptar el plan de clases bueno, a todo lo que haga. Tiene que estar dentro del mismo plan de clases, no es una clase diferente, sino que en la misma sesión proponer una o algunas actividades diferentes, ¿ya? Eso va a estar en la fase que corresponda del plan de clase, ¿ya? En esa fase, cuando presente los problemas, cuando presente las actividades, va a tener las actividades originales y añadida las actividades nuevas, ¿ya? Sí debiera considerar que el tiempo se le va a comprimir, ¿ya? Ya, profe. Ya no sé si Guillermo quiere hacer tus dudas porque yo igual tengo más, pero para no Pero abarcar. sí, pero es su turno. Ya. Ya. Yo leí la rúbrica y en verdad no entendí nada de en qué consistía Oh, la columna de evaluación. Así, nada. Así que si me lo puede explicar, ¿cómo? por favor. Lo nuevo que agregó sobre la columna de evaluación. Ya, columna de evaluación. Ya, en la columna de evaluación, fíjese que en el plan de clases que se le pidió en el diseño anterior, tenía una última columna que era evaluación. Y se dijo, esta columna no se llena, ¿por qué? Porque se llena después de haber implementado. Entonces, en esa columna de evaluación, usted y su grupo evalúan cómo resultó o cómo resultaría cada una de esas fases, la fase 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver de su presentación de la clase. ¿Me explico? La columna de evaluación del plan de clases se llena posterior a la implementación de la clase. Y nosotros consideramos como la implementación de la clase la presentación que hicimos aquí en el horario de la cátedra, ¿ya? Cuando usted presentó sus actividades, sus objetivos, etcétera, y los demás compañeros y nosotros la retroalimentamos y le hicimos preguntas y usted pudo responder, algunas sí, algunas no. Entonces, esas preguntas o esa etapa es la de evaluación, ¿ya? Dice en la rúbrica, se incluye la columna de evaluación de cada una de las fases del plan de clases. Entonces, tiene el plan de clases original, en donde tenía la última columna en blanco, la columna de evaluación, y ahora en el rediseño tiene que modificar su plan de clases y poner cómo evalúa usted o qué pasó en cada una de esas fases en la columna de evaluación. ¿Sí? Ya, profe. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Todavía no. Sí, a mí me quedó claro la verdad. Ya. Ya, creo que esas serían todas mis preguntas. Ya. Ya. No, sí, ¿Sí? sí.
Ya todo, sí. Gracias, profe. Ya, perfecto. Profe, ¿Quién ahora sigue? yo. Guillermo. Sí, también es de la rúbrica. Es que, por ejemplo, en una parte dice fases del plan y dice se identifica qué fase se ha modificado y cómo. En esta parte lo que usted dijo que teníamos que tachar lo que vamos a corregir y escribir en Claro. rojo, ¿o no? Claro, eso, sí. Ya. Y por Si hay- ejemplo, en si- presentación. Ojo, que si hay una fase que ha tenido poca modificación, ya no importa, pero tiene que haber alguna modificación de, mm, de alguna de las fases, pues no va a presentar el mismo plan de clase. ¿Ya? Y lo importante es que cuando presente el nuevo plan de clases se vea así a golpe de vista qué fase se modificó. ¿Ya? Y por ejemplo, también dice, no sé, en presentación del problema dice, se destacan y justifican los aspectos mejorados del problema o conjunto de actividades. Entonces tendríamos que tacharlo, escribirlo en rojo y no sé, al ladito, ¿por qué el cambio? Escribir el cambio. ¿Por qué lo cambiamos? O sea, al ladito, en la misma casilla, claro, cuáles son las modificaciones y por qué esas modificaciones son mejoras. Ya, podríamos escribir como un paréntesis o algo así para diferenciarlo, o escribirlo en negrita. Ya. Sí, o sea, todo lo que haga de modificación tiene que ser en otro color, que sea de... No, me refiero que lo nuevo va a estar en rojo, pero la lo nuevo va a estar en justificación de rojo. por qué lo cambiamos, sí. También en rojo, voy entre paréntesis. Ah, bueno. Ya. ¿Sí? Gracias. ¿Eso no? Sí, creo que sí. Después tenemos una pregunta, pero es como más particular. Eso lo vemos más ratito. Ya. Ok. Gracias, profe. Ya, gracias a usted. Ángel Salvo pregunta si voy a preguntar por el análisis didáctico en la prueba. Más allá de los elementos que usted ya tiene que saber, así como contextualización, como definiciones formales, como dificultad, cosas que ya están presentes en el diseño y en el rediseño, más allá que eso, no. Ariel Jesús dice, profe, esa evaluación sería del plan entregado, no del rediseño. Lo que estamos hablando como rediseño es el nuevo plan de clase, Ariel. ¿Sí? Profe, pero mi duda es que, como usted dijo que era como post una implementación y la implementación fue la presentación, esa evaluación iría como sobre el primer plan que entregamos, no una evaluación del rediseño que vamos a entregar ahora. Sí, claro, ahí tiene razón. Esa era la duda. Ah, ya, perfecto. Pensé que evaluación se refería a la prueba que refería Ángel. Ya. No, la columna de evaluación se completa luego de la implementación. Y la implementación, como dice Ariel, fue la presentación que hicieron aquí en este espacio. Ángel dice, pensé que era el fundamento del cambio. Pensé que el fundamento del cambio iba comentado. Comentado así como un globito en el documento. No, porque acuérdense que tiene que subir un PDF y ahí no se van a ver los globitos. Así que tiene que ir todo escrito. ¿Ya? Ya. No hay más cosas en el chat. No sé si alguien más quiere preguntar o tomar la palabra. Yaritza me grita en el oído. ¡Profe! Yaritza. No, me surgió una duda ahora con las justificaciones, que, bueno, no entendí muy bien si las justificaciones se basan en el modelo Van Hill o en los modos de pensamiento y así se van justificando. Sí, dependiendo del elemento que usted haya considerado, es la justificación que va a dar. Incluso los elementos que tenga del análisis didáctico también. ¿Ya? Todo lo que usted sepa sobre su objeto le sirve de justificación. ¿Ya? Incluso, como dice, tómense de los comentarios que le hicimos aquí. Si aquí entre nosotros dijimos, oye, mira, no sé, me acuerdo, usar lana no es más conveniente porque elástico, entonces cambia el material por algo no elástico. Ya, entonces la justificación va a ser porque el material tiene mejores propiedades, punto. Y no es modelos, no es modo de pensamiento, no es análisis. Esas son las reflexiones que aparecieron aquí.
¿Ya? Lo importante es que cuando usted haga un cambio, que se identifique qué cambio hizo y por qué lo hizo. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya, gracias a usted. ¿Algo más? Yo, profe. Oye, Ya. ¿Quién es yo? es que, No. Bárbara, Ah, Bárbara, ya. que cuando la Bea preguntó sobre la nueva actividad, le dijo que si hay que reajustar los tiempos, entonces quiere decir que la nueva actividad es como un segundo ítem o algo así. Sí, mire, para que no tengamos problemas con eso, trate de acomodarlo a los 90 o 2 horas pedagógicas de clase, pero si se pasa o si requiere más tiempo, ya no importa. Si finalmente esto no se va a implementar, sino que es tener conciencia de que vamos a agregar componentes nuevos y que va a incidir en el desarrollo de una sesión, pero tampoco manejamos con precisión los tiempos porque no vamos a tener implementación real, ¿ya? Para que no tengan así como el peso de decir, chuta, me faltan 5 minutos de clase para poder cerrar, me faltan 10 minutos para hacer una actividad que tiene que ir. Ya, póngalo, si cree usted que es interesante, póngalo, pero justifique por qué es interesante. ¿Ya? ¿Bárbara? ¿Estás ahí? Ah, ya, gracias, dice. ¿Más? ¿Alguien más? Y ahora pueden preguntar, ya que no hay más preguntas, pregunten lo personal. ¿Quién tenía algo así como muy puntual? Guillermo, Marcela. Yo, Ya. ya. Lo que pasa es que, a ver, no sé si se acuerda de la actividad de mi grupo, pero era la del plano cartesiano de los barcos, la de la batalla naval. Ya, sí, ya. Bueno, nuestra actividad entregaba a cada pareja los mismos barcos. Entonces, por eso, dentro de lo que nosotros esperábamos de los estudiantes, es que ellos no escucharan o no se contaminaran de lo que hablaran los otros grupos, las otras parejas. ¿Se entiende? No, hoy día no entiendo mucho. A ver, ¿Cómo eso de...? lo que pasa es que la actividad consistía en entregar una ficha y en la ficha se ubicaban 3 barcos. Sí. Entonces el estudiante tenía que tomar la ficha, donde la ficha solamente estaban las coordenadas y tenía que ubicarlo en un plano. Uh-huh. Pero solamente habían 2 tipos de ficha, la ficha A y la ficha B. Por lo tanto, todas las parejas iban a tener los mismos puntos. Entonces, a lo mejor si otro grupo acertaba y otra pareja escuchaba, se iba como a contaminar en cierta manera de las respuestas de otro grupo. Entonces, por eso como nosotros que... esperábamos que como que se concentraran en lo suyo y no trataran como de no escuchar lo que decían los otros grupos. Ya. Entiendo. Pero se nos corrigió eso en el plan de clases como que eso era una posible estrategia, como que era válido, entre comillas, copiar. Así lo entendimos nosotros. Ya. Y no sé cuál es la justificación para validar ese tipo de estrategia. No, porque sería como procedimientos alternativos de los estudiantes y podría solucionarse simplemente dando indicaciones de que trabajen con un tono, con un volumen de voz más bajo, pero como procedimiento alternativo podría entenderse así, que las respuestas de un compañero inciden en el trabajo personal. Que lo que a nosotros nos chocó es que el comentario era, o sea, no sé quién corrigió el plan de clases, pero el comentario que se hizo en esa sección era que como que eso no estaba mal y que era una estrategia de los estudiantes.
Y ese comentario, perdón, lo que ustedes pusieron, ¿lo pusieron como un error? No, pusimos en la parte de qué se espera de los estudiantes y nosotros pusimos que esperábamos que no se contaminaran con las respuestas de otros grupos. Ya. Que a lo Bueno, mejor nosotros estamos entendiendo mal lo que es una estrategia. O sea, yo entiendo como estrategia algo que beneficie su aprendizaje. No, Y no eso no. necesariamente. Es una forma de actuar como un conjunto de pasos para conseguir un objetivo. Esa es la estrategia. ¿Sí? Entonces nosotros en nuestro plan de clases podríamos considerar un montón de estrategias que no serían tampoco tan correctas. Claro, pero no, si hay tantas estrategias como estudiantes en el mundo, ¿ya? Pero destacamos las que sobresalen por bien y las que sobresalen por mal, ¿no? Buenas estrategias que sean óptimas, que consigan el objetivo en pocos pasos, que ocupen pocos recursos, ¿ya? O también estrategias que se presuman bien y finalmente conduzcan a error. Por ejemplo, esa de escuchar lo que está diciendo el compañero del grupo de al lado y registrar eso como respuestas en mi tablilla, ¿ya? Pero más que estrategia, eso yo lo vería como un procedimiento alternativo, como una forma que tienen los estudiantes o esos estudiantes de jugar el juego que le están proponiendo. Pero pasa, insisto, creo, por comprender o no la instrucción. Que la instrucción juegue de a 2 y no de a 4. Ya, ¿Sí? ya, gracias. Guillermo también tenía algo personal, ¿no? Creo que se fue, profe, no lo veo yo. Yo tampoco lo veo. Yo quiero preguntar algo. Ya, pregúntame. Ya, es que a nosotros nos pasó que la verdad en nuestra presentación no hubo muchas correcciones. Entonces, ya. Ok. lo único que, o sea, que se habló mucho de nuestros modos de enseñar la semejanza a triángulos, que pusimos 2 y al final solamente uno estaba correcto, que era la homotesia, y la otra era fractales, y se habló como mucho de ese tema, y la única corrección que nos llegó fue como cambiar el verbo identificar en el verbo. Entonces igual nos complica como yo registré todas mis preguntas de cada grupo y esto tengo que subírselo, ¿ya? Para que las tengan. Te voy a buscar. Beatriz Godoy. Yo, a ver, identifiqué el objetivo de la clase como identificar las semejanzas de dos triángulos vía proporcionalidad, que los conocimientos previos hablaba de triángulos y eso era muy amplio, entonces tenía que especificar. Identifiqué, creo que imprecisión en la definición de semejanza que se va a dar, o imprecisión, o hay algo me llamó la atención con la definición de semejanza que trabajaba. La delimitación del paradigma de trabajo, yo pongo aquí el trabajo es en G1, que tiende a G2, como pregunta. Y era la semejanza como composición entre una homotesia y otra transformación isométrica. ¿Así se entiende? Entonces, claro, era sobre la definición, sobre cómo iba a definir y tratar la semejanza. Porque creo yo, ahí estaban las dos formas diferentes. Una era ver simplemente calculando la razón de semejanza y la otra entendiéndola como resultado de una composición de funciones. Pero sí tenía observaciones. Ya, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Le ayuda eso en algo? Sí. No mucho.
No, sí, lo que pasa es que al menos lo que yo recordaba era como la única observación del objetivo, entonces no teníamos idea, o al menos yo no tenía idea de las demás, así que las anoté Vea, para verlas. vea, están todas las exposiciones grabadas y están publicadas en el aula virtual, ¿ya? Lo voy a ver, profe. Para que te busques ahí, tienes que ser, ¿qué día te tocó? ¿El primer día o segundo día de la exposición? Yo Segundo creo que día. es segundo día. Entonces busca por exposiciones 2 y ahí vas a estar. ¿Ya? Y vas a poder repasar todo lo que te dijimos y, bueno, además tengo que subirle estos apuntes que yo tomé. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ya veo. ¿Algo más? Profe, lo que pasa es que Guillermo se tuvo que ir, pero somos del mismo grupo. Ah, ya. Teníamos una duda sobre un comentario igual que se nos hizo. Nosotros ¿Mm? en la parte de la segunda columna de respuesta y reacciones esperadas, ya en la actividad en la fase 3, nos pusimos en casos donde planteábamos ciertas dificultades y errores. Describimos 8 casos. Y después de eso pusimos como, entre comillas, las estrategias que esperábamos que se dieran, o los casos como no dificultades de errores, sino que posibles formas de abordar el problema y en las ¿Ya? distintas partes. Y el comentario que se nos puso fue mencionar explícitamente las estrategias posibles para solucionar el problema, o bien las respuestas que esperan que los estudiantes, que den los estudiantes. No, las respuestas que esperan de los estudiantes. Solo se enfocan en errores y dificultades. Yo de eso entiendo como que hay que ser más explícito en la forma que van a ser ellos de estrategia, pero no entiendo el cómo se enfocan los errores y dificultades. No sé si nos dijo a nosotros que hicimos eso o que debíamos hacer eso. Sí, por lo que escuché, usted se enfocó en declarar dificultades y errores de los estudiantes. Y faltó decir cuáles eran las estrategias o las respuestas que iban a dar los estudiantes. ¿Sí? Ya. ¿No? Es eso, ¿no? ¿Se entiende bien? A ver, tendría que revisar el documento. No. En el plan de clases se espera que podamos anticiparnos a respuestas o cosas que hagan o digan los estudiantes en ciertos momentos, ¿ya? En ese sentido, claro, dificultades y errores son unas cosas, pero esa anticipación o las posibles estrategias, procedimientos o actuaciones de los estudiantes también tienen espacio ahí, ¿ya? En el plan de clase. De hecho, hay una columna que dice eso, y la siguiente columna es cómo reacciona el profe frente a eso que esperamos que ocurra en la sala. ¿Ya? Entonces sería Entonces, eso. frente a una dificultad, el profe actúa de una forma. Frente a un error, también actúa de una forma. Y esas dificultades y errores pueden evidenciarse mediante una frase del estudiante, mediante un procedimiento, ¿ya? Entonces, quizás hacer una lista de dificultades y errores puede quedar desconexa, ¿sí? de cómo se van a presentar en la sesión, ¿ya? ¿Qué hacen los estudiantes? Me queda una duda igual respecto a, se plantean las posibles estrategias del alumno en la segunda columna. ¿Cuál sería el tipo de respuesta que tendría que dar el profesor a esta estrategia, o solo se escribe en esa columna? En la siguiente columna aparecen las intervenciones del profe, ¿cierto? ¿Sí? Ya, pues, es que depende del tipo de respuesta que dé el estudiante. Si da una respuesta, a ver, si tú sabes que los estudiantes cuando suman enteros negativos, 5 menos 8,
tienden a restar. Entonces hay una respuesta esperada en los estudiantes es que hagan la resta en lugar de una suma. Entonces el profesor ahí tiene que decir algo, ¿ya? Y ahí va en la otra columna asociada a eso que dijeron los estudiantes. Entonces, ¿qué dice el profe? Bueno, el profesor corregirá el procedimiento, mostrará que en realidad no es una suma, no es una resta, sino que es una suma, etc. Ya. Y en caso de ser una estrategia correcta, entonces el profesor no haría Podría intervención. felicitarse, podría pedir justificación, ¿cierto? Podría pedir que los Ya. estudiantes digan por qué se basa esto, o saber, destacar cuál es el fundamento. ¿Ya? Ya, Sí, hay claro. gente que se está retirando, no hay ningún problema. Esto era, como decía, una sesión de trabajo más grupal. El próximo día jueves va a pasar lo mismo. Yo me voy a conectar y esperando sus dudas o aclarar algunas dudas, pero no hay necesidad de conectarse, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, sí, si tiene que retirarse, libre para hacerlo. ¿Ya? Gracias, Eduardo, que esté bien usted también. Ariel, nos vemos. Ya. Bárbara, Elizabeth, ¿alguna pregunta? Ya. Ok. Chao.